Buenos días, muy buenos días a todas, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a continuar, vamos a seguir avanzando en esta quinta unidad de la parte teórica del curso de biotecnología vegetal y vamos a hablar ya de lleno de la cuestión o del tema de la micropropagación. El día de ayer, si recuerdan ustedes, terminamos de hablar un poquito de lo que se refiere a las plantas transgénicas como una alternativa que tenemos para, a través de la combinación de técnicas de ingeniería genética, de cultivo de tejidos in vitro, pues mejorar a las plantas a través de la transferencia directa de genes. Y luego comenzamos ya a ver una parte introductoria del proceso de micropropagación. Lo que alcanzamos a ver el día de ayer, si recuerdan, pues son las ventajas de este proceso, siempre comparando a la micropropagación con los sistemas convencionales, es decir, con la propagación de plantas que se ha hecho desde siempre por parte de los campesinos, de los jardineros, de los agrónomos, etcétera. Mencionamos, si recuerdan, ventajas como el hecho de que es un sistema de propagación clonal que nos va a mantener las características de la planta madre. Es un sistema que nos va a generar plantas libres de patógenos, es un sistema que requiere un espacio reducido y se realiza o se lleva a cabo en corto tiempo, obviamente comparándolo con los sistemas convencionales. Y bueno, estuvimos hablando de sus ventajas. El día de hoy pues ya vamos a empezar a ver el proceso, aunque se darán cuenta de que varios de los temas que vamos a tocar pues en realidad ya los hemos ido viendo, porque en realidad la micropropagación o este proceso pues es una integración de varias de las técnicas que ya hemos estado revisando. Entonces, antes de continuar avanzando en el tema, no sé si hubiera quedado alguna duda, alguna pregunta de lo que revisamos el día de ayer. Muy bien. Entonces, como siempre, me voy a permitir compartir la presentación y como siempre también les pido que me avisen cuando ya la tengan en sus pantallas. Ya se ve. Muchas gracias. Bueno, les comentaba en varias ocasiones anteriores, que la micropropagación es un proceso complejo que comprende diferentes etapas. Cada una de esas etapas, pues, es importante y sin ella, pues, no se puede completar el proceso. Igual, cuando hablamos, por ejemplo, de una cuestión ya de micropropagación a nivel empresarial, cada una de estas etapas pues es una posibilidad de optimizar y de mejorar los procesos. Si nosotros en un futuro trabajamos o por qué no somos dueños responsables de una empresa de propagación masiva de plantas, pues cada una de estas etapas es un punto donde nosotros podríamos estar investigando, podríamos estar desarrollando para mejorar nuestro proceso. ¿Cuáles son estas etapas? La primera etapa, curiosamente, no se le llama etapa 1, sino etapa 0, porque todavía no entramos al laboratorio, es decir, todavía no empieza la biotecnología realmente, sino que es una etapa previa, por eso se le da el nombre de etapa 0. Y esta etapa quizá nos parezca la más sencilla, pero quizá sea la más importante. Esta etapa es la selección de la planta madre, es decir, es el tiempo que nos vamos a tomar para escoger aquellas plantas que van a servir de donadoras de los tejidos que nosotros vamos a usar para iniciar ya la etapa biotecnológica. Entonces, esta es una etapa previa pero fundamental, es la selección de la planta madre. Una vez que tenemos la planta madre, viene el establecimiento de cultivos in vitro, es decir, nosotros vamos a tener que generar nuestros propios cultivos in vitro. Y esto ya lo hemos visto en una unidad anterior, de hecho ya lo han hecho en el laboratorio, que es o que implica la desinfección del tejido. Ustedes recuerdan, lo hicieron con las semillas
para establecer cultivos in vitro. Entonces, esta es la etapa 1 porque a partir de aquí empieza ya nuestro proceso biotecnológico. Ya hemos hablado de qué agentes desinfectantes, qué tipo de tratamientos vamos a utilizar. También ya lo han hecho en el laboratorio. Entonces, esta etapa que hicieron ustedes en el laboratorio cuando desinfectaron y sembraron sus semillas de agave, pues en realidad estábamos trabajando la etapa 1 del proceso de micropropagación. De esto sigue la etapa 2. En la etapa 2 es cuando nosotros vamos a lograr la multiplicación. Es decir, en esta etapa es donde realmente vamos a ver las ventajas de la biotecnología. Es donde nosotros vamos a convertir unas cuantas plantitas o unos cuantos tejidos que establecimos in vitro en decenas, centenas o miles de plantas. Y aquí lo que se utiliza, ya lo vimos también, es el proceso de regeneración in vitro, que ya sabemos, porque ya lo revisamos, que tiene 3 vías o 3 formas de hacerlo: el cultivo de meristemos, la organogénesis o la embriogénesis somática. Entonces, aquí es donde viene realmente la ventaja que vamos a ver en la biotecnología. Esto también ustedes ya lo trabajaron en la primera actividad del laboratorio con los cactus. Si recuerdan ustedes, colocaron sus explantes de cactus y en estos momentos, en varios de sus cultivos, quizá ya los hayan ido a observar, pues estamos viendo que empieza a darse esta respuesta que vemos aquí. Es decir, que a partir de la rebanadita de cactus, que ustedes recordarán cómo la procesaron, cómo la cortaron, van a empezar a salir, van a empezar a surgir una gran cantidad de nuevas plantitas, las cuales pues ya van a ser, digamos, la ganancia de nuestro proceso, es decir, se van a multiplicar masivamente. Esta sería la etapa 2. Luego, lo que tenemos que hacer es, estos cactus, como los vemos aquí en este esquema, realmente todavía no nos van a servir para poderlos ya establecer en suelo, y si estamos trabajando en una empresa, pues para venderlos o para entregarlos a quien nos lo compró. Necesitamos antes separarlos porque si se fijan están formando una pelotita, así no se pueden pasar a suelo, son muchos brotes pegados, los tenemos que separar. Todo esto, por supuesto, en la campana de flujo laminar, y los tenemos que colocar ya individualizados, no como una masita de brotes que vemos aquí, en un medio de cultivo que propicie el enraizamiento. Entonces, la tercera etapa del proceso es precisamente la etapa de enraizamiento. En esta segunda parte del trabajo que estamos haciendo en el laboratorio, que algunos de ustedes pues ya la cubrieron, ya acudieron a trabajar en esto, pues lo que hacemos, entre otras cosas, es el enraizamiento de brotes de agave. Es esta etapa, la etapa número 3, en donde nuestros propágulos, es decir, los nuevos cactus, van a enraizar, van a ser forzados a generar una raíz y a convertirse ya en plantas completas con su parte aérea, con su raíz, lo cual nos va a permitir llevar a cabo la última etapa del proceso, que es la adaptación al medio externo. Es cuando van a salir del proceso biotecnológico nuestras plantas para convertirse ya en plantas, llamémosle así, plantas normales que se están desarrollando en suelo, en una maceta, en una charola, en fin, pero ya están en condiciones externas. Entonces, este es el proceso completo de la micropropagación. ¿Se acuerdan que les comentaba que micropropagación y regeneración in vitro en realidad no son lo mismo? La regeneración in vitro es solo una etapa, la etapa número 2 del proceso de micropropagación, pero el proceso de micropropagación empieza desde que encontramos la planta madre, hasta que el producto, nuestras plantas producidas, ya están en suelo, ya se puede hacer con ellas, pues lo que hayamos pensado, las podemos reintroducir al ambiente natural, las podemos vender si estamos en una empresa, las podemos llevar, por ejemplo, a un huerto, una parcela, si estamos produciendo plantas de interés agrícola,
etcétera. Entonces, este es el proceso de la micropropagación. No sé si hubiera alguna duda o alguna pregunta sobre este proceso completo. Simplemente recordando, mencionando estas etapas que hemos visto, la etapa 0, si recuerdan, es la selección de la planta madre. Es cuando nosotros vamos a escoger qué planta es la que vamos a utilizar como donadora de los tejidos. Acuérdense que en el proceso de micropropagación, realmente, si queremos verlo de esta manera, nosotros vamos a tomar una planta y vamos a hacer muchas copias de esta planta. Esas muchas copias pueden ser cientos o miles o decenas de miles de copias. Por lo tanto, fíjense bien, el valor que tenga cada una de las plantas que nosotros vamos a producir va a ser un reflejo directo del valor que tenía la planta madre. Es decir, si trabajamos con una planta de muy alto valor, y valor no me refiero únicamente a cuestiones monetarias, puede ser valor por el interés de que se trate de una planta amenazada o porque es capaz de producir algún compuesto químico de interés. En fin, el valor puede significar muchas cosas, pero si yo parto de plantas de alto valor, todo lo que yo produzca van a ser plantas de alto valor, porque realmente esta propagación, al ser un sistema clonal, pues lo que me está haciendo es darme la capacidad de hacer copias de esa planta. Vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer que yo quiero poner un negocio y como parte del negocio, pues yo me voy a dedicar a micropropagar orquídeas para vender las orquídeas como plantas de ornato. Yo lo que voy a tener que hacer para empezar mi negocio, entre muchas otras cosas, pues es comprar las orquídeas que voy a utilizar como planta madre, es decir, las orquídeas con las cuales yo voy a iniciar mi proceso. Pudiera ser que yo caiga en la tentación para ahorrarme dinero, porque establecer una empresa no es fácil. Para ahorrarme dinero, pues voy a buscar quizá orquídeas de un precio razonable, un precio bajo, de una calidad aceptable, pero no ninguna maravilla, y yo con ellas voy a iniciar mi cultivo. El problema es que a lo mejor sí voy a producir miles de plantas, pero esas miles de plantas pues van a tener esas mismas características, es decir, no van a ser demasiado valiosas, no van a ser de un gran interés, porque yo empecé con plantas baratas para no gastar dinero y lo que produje, por supuesto, fueron plantas baratas. Si yo hago un esfuerzo en esta etapa y, por ejemplo, adquiero, compro ejemplares de orquídea que unos de excelente calidad pueden llegar a costar 5, 6, 7 mil pesos cada plantita. Si yo hago esa inversión, aparentemente es mucho dinero, pero si yo hago esa inversión, las plantas que yo voy a producir van a ser de muy alto valor, es decir, yo voy a copiar plantas de alto valor. Fíjense, quizá ya no van a valer 7 mil pesos. ¿Por qué? Porque muchas veces el precio en una planta no es tanto un reflejo de lo que cuesta producirla, sino de la oferta y la demanda que hay sobre ella. A lo mejor el precio de 7 mil pesos es elevado porque hay muy pocas orquídeas de esa especie en el mercado. El día que yo saque mi primera producción de cientos o miles de plantas, pues por supuesto que esa mayor disponibilidad va a bajar el precio, pero no lo va a llevar muy abajo, es decir, quizá ya no cuesten 7 mil, pero a lo mejor sí van a costar 1,500, 2,000 pesos y eso me va a resultar muy conveniente. Entonces, esta etapa, la selección de la planta madre, el pensar bien qué planta es la que voy a propagar masivamente es crucial. Quizá, aunque todavía no es una etapa donde echemos mano de la biotecnología, quizá sea la más importante en el sentido de que es la que me va a determinar cuánto pueden valer o cuánto van a valer las plantas que yo produzca. Esa es la primera etapa, la selección de la planta madre. No sé si hubiera alguna duda, alguna pregunta. Muy bien.
Ya tenemos la planta madre, ya compramos o conseguimos de alguna manera, no sé si es una planta silvestre, la conseguimos en el campo, si es un árbol frutal, por ejemplo, pues con asesoría de productores que son los que saben cuáles son los árboles de más alto valor, seleccionamos nuestros árboles. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer ahora es, si son plantas pequeñas como orquídeas, pues las vamos a llevar a nuestro laboratorio. Si son plantas muy grandes como un árbol frutal, pues vamos a ir a la huerta, vamos a tomar ramas de ese árbol, las vamos a llevar al laboratorio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer el proceso de desinfección para establecer nuestros cultivos in vitro. Es decir, lo primero que necesito para trabajar ya con mi proceso biotecnológico es tener algunos cultivos. Acuérdense que les comentaba cuando sembramos las semillas que en esta etapa todavía no esperamos una multiplicación. Es decir, aquí lo que nos interesa no es tener miles de cultivos, sino solamente unos pocos cultivos, pero que sean de una planta de un gran valor, de un gran interés y que estemos seguros de que están libres de cualquier contaminante. Es decir, aquí todavía no hablamos de multiplicación, nada más de establecimiento. Esto, para que les quede muy claro, pues es lo que hicimos precisamente, lo que hicieron ustedes cuando desinfectaron y sembraron las semillas. Entonces, en esta etapa lo único que nos interesa es tener nuestros primeros cultivos in vitro. Y luego viene la etapa quizá que junto con la selección de la planta madre es la etapa que me va a determinar qué tan productivo, qué tan costeable económicamente, si es que estoy en una empresa, es mi proceso. En esta etapa, ahora sí, a partir de los poquitos cultivos que nosotros establecimos en la etapa anterior, vamos a llevar a cabo la propagación masiva. Quienes ya han acudido al laboratorio en esta segunda actividad recordarán que lo que hicimos fue tomar las plantulitas que vienen de las semillas que sembramos, es decir, nosotros tomamos el producto de la etapa anterior y esas las colocamos en un medio de multiplicación, en un medio donde ahora sí vamos a esperar que cada plantulita que germinó de una semilla se convierta en decenas o, por qué no, centenas o miles de nuevas plantas. Entonces, esta es la etapa de multiplicación in vitro. Es la que nos va a dar la eficiencia del proceso con respecto a cuántas plantas podemos obtener y en cuánto tiempo. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Es decir, ¿cómo abordamos la etapa de multiplicación del tejido? Bueno, en realidad esto ya lo vimos. Lo primero que tenemos que decidir, obviamente no solamente nosotros, sino vamos a consultar la literatura, vamos a revisar artículos, vamos a ver qué hay de información con la especie que nos interesa trabajar y lo primero que vamos a decidir es qué vía de regeneración vamos a utilizar. Si se acuerdan, ya hablamos de que hay 3 caminos para lograr la regeneración in vitro, que es la organogénesis, la embriogénesis somática y la multiplicación a partir de meristemos, yemas o ápices, que es lo que nosotros, bueno, algunas ya lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo con el caso de los agaves, que obtuvimos de las semillas desinfectadas. Entonces aquí hay que tomar, antes de empezar a montar nuestro proceso, necesitamos tener muy claro cuál de las 3 vías de regeneración es la que queremos emplear. Y por supuesto, si se trata de una planta para la cual no hay información suficiente en la literatura, pues previamente tuvimos que llevar a cabo una etapa de investigación precisamente con la finalidad de definir exactamente y paso a paso qué se necesita en cuanto a medios de cultivo, reguladores de crecimiento, etcétera, para llevar a cabo esta regeneración in vitro. Entonces, la regeneración in vitro es la etapa número 2 del proceso de micropropagación.
Bueno, nada más para recordar porque es algo que ya lo hemos platicado, pero es bien importante que lo tengamos claro. Este esquemita es como un mapa que nos va a decir qué caminos podemos seguir dependiendo de la ruta que nosotros elegimos. Aquí vemos un resumen de las tres estrategias o las tres vías para hacer la regeneración in vitro. La más sencilla, la que normalmente vamos a utilizar si lo único que queremos es producir muchas plantas para venderlas o para darles ya algún uso, es la propagación a partir de meristemos o yemas. Esa es la que encontramos con las flechas de color verde. Entonces vamos a suponer que nosotros queremos en una empresa propagar masivamente una planta. Pongan el ejemplo que quiera, pues les puedo hablar, por ejemplo, de variedades de vid, es decir, de uva que sean valiosas o que se utilicen para hacer vino, por ejemplo. Yo quiero propagarlas masivamente para vendérselas pues a los de las empresas de vinos, a los viñedos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ubicar plantas de vid de muy buena calidad, es decir, tienen que ser ahora sí las mejores que yo pueda conseguir. Es más, si puedo hacerlo, ¿por qué no? Me voy a ir a Francia a ver si ahí consigo algunas variedades muy, muy buenas, muy interesantes que pudieran adaptarse aquí en la región. O sea, Francia, por decir algún país con tradición en este cultivo, puede ser Italia, puede ser Chile, Argentina, etcétera. El chiste es que yo consiga las plantas más valiosas que yo pueda conseguir. Luego lo que voy a hacer es tomar las yemas. Acuérdense, las yemas las vamos a encontrar en el punto de unión entre el tallo y las hojas, o también puedo tomar el ápice, que es la punta de crecimiento de cada rama. Las desinfectaría utilizando un proceso similar al que usaron para las semillas y obtendría mis esplantes que contendrían los meristemos. Estos esplantes yo los colocaría en un medio rico que tuviera alguna citocinina. Acuérdense ustedes, la citocinina nos va a despertar esos meristemos, va a hacer que se lleve a cabo la brotación, y a partir de cada uno de esos meristemos de esas yemas, yo obtendría una o más, lo vamos a ver más adelante, nuevas plantitas de vid que luego yo tendría que llevar a un medio para enraizar y ya poderlas vender. O en el caso de la vid, si se acuerdan, ya lo comentamos en un ejemplo anterior, yo podría microinjertar esas brotecitos, los podría colocar en un portainjertos que también tuviera in vitro y podría vender mis plantas ya injertadas, es decir, tendrían un valor agregado. Entonces, esta es la vía más sencilla, la que normalmente vamos a utilizar cuando solo queremos micropropagar, que es la propagación por yemas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien. Hay otro camino. En algunas especies incluso es más eficiente. Esto habría que investigarlo, habría que leer, habría que hacer experimentos, pero tendríamos otro camino. Y ese otro camino es la organogénesis, es el camino que viene con las flechitas de color azul. ¿Qué tendría que hacer aquí? Pues aquí también tendría que tomar segmentos de mi planta. Nada más que estos segmentos, fíjense, ya no necesariamente van a ser meristemos, sino que van a ser tejidos que no contienen meristemos. Pueden ser pedacitos de tallo, por supuesto tallo joven para que responda bien, o pedacitos, cuadritos o segmentos de hoja, y estos los colocaría yo en un medio enriquecido con auxinas y citocininas, es decir, los dos reguladores simultáneamente, para estimular el proceso de organogénesis. Acuérdense, en la organogénesis lo que va a pasar es que a partir de tejidos que no son meristemos van a aparecer estos brotes, es decir, pequeñas plantitas, las cuales yo con paciencia, porque van a ser muy pequeñas, las voy a separar y las voy a llevar a enraizar, y a final de cuentas voy a tener también mi producto, que es la producción de grandes cantidades de plantas. La vía de la organogénesis es un poquito más compleja,
No es eficiente en todas las plantas, pero en aquellas plantas donde sí es eficiente, es mucho más productiva que la propagación por meristemos o yemas. Y si se acuerdan ustedes de lo que ya hemos revisado, habría una segunda posibilidad, y esa segunda posibilidad, usando también organogénesis, es generar primero tejido calloso para luego, a partir de ese tejido calloso, en un segundo paso, generar los brotes. Si se acuerdan, eso se llama organogénesis indirecta y también puede ser muy productiva, aunque hay que acordarnos de que siempre que involucramos al tejido calloso, corremos el riesgo de generar alguna variación. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, vamos a producir para vender plantas de ornato o flores, por ejemplo, flores de corte, pues a lo mejor entre esas variaciones generamos, ¿por qué no?, una nueva variedad. Entonces, esto habría que valorar si nos interesa o no que se pueda producir eso. Entonces, este sería un segundo camino por el cual yo puedo abordar esta etapa de la micropropagación. Finalmente, queda un tercer camino, que es el más complejo, pero cuando lo logramos es también el más productivo, y en este caso yo puedo tomar o bien un tejido diferenciado o bien puedo sacar un embrión sexual de una semilla en formación para generar a partir de esos explantes un tejido calloso y luego llevar a través de las diferentes etapas que ya revisamos también en esta unidad, llevar este tejido calloso al proceso de embriogénesis somática en el cual yo voy a producir embriones y esos embriones, si todo sale bien, se van a convertir directamente en plantas completas. Si se fijan, aquí yo ya no tuve que ir al enraizamiento, porque en la embriogénesis somática lo que voy a obtener ya es plantas completas, ya no tengo yo que llevarlas luego a un medio de enraizamiento. Entonces, estos son los tres caminos que podríamos seguir. Por supuesto que antes de aventurarnos a poner, por ejemplo, una empresa y dedicarnos a esto, tenemos que investigar muy bien en la literatura científica para la planta que nos interesa a nosotros multiplicar y vender, cuál de las tres vías se ha reportado que es la más eficiente, qué se necesita, necesitamos probar que de veras funcione con las variedades que nosotros vamos a comercializar y hasta entonces podríamos pues arriesgarnos a iniciar ya la propagación masiva. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno. Si se fijan, este esquemita está repetido, es otra vez las etapas de la micropropagación, desde la etapa 0 hasta la etapa 4, que es la adaptación al medio externo. ¿Por qué pongo de nuevo este esquema? Bueno, cuando se desarrolla un sistema de propagación masiva in vitro, normalmente la etapa cero, que es la selección de la planta madre, y la etapa 1, que es el establecimiento de los cultivos in vitro, realmente solo los tenemos que hacer una vez. Vamos a suponer que lo que hicieron ustedes con los agaves en el laboratorio, desinfectar la semilla, establecer los cultivos, y luego lo que van a hacer o ya han hecho, que es pasarlos a multiplicación, fuera en el contexto de una empresa. Cuando empiece el trabajo en mi empresa, yo voy a tener que llevar a cabo estas dos etapas: la selección de la planta madre y el establecimiento de los cultivos in vitro, y luego pasar a la multiplicación. Sin embargo, en lo sucesivo, en el futuro, es decir, durante todo el tiempo que dure trabajando mi empresa produciendo esa especie, yo ya no tengo realmente que estar regresando a estas dos etapas cada vez que yo quiera producir un lote de plantas. ¿Por qué? Porque las mismas plantas que yo voy a obtener en la etapa 2, es decir, los mismos brotecitos que yo voy a obtener aquí, los puedo utilizar para volver a repetir y repetir y repetir esta etapa 2, como lo hicimos, ¿se acuerdan?, con los cactus.
Los cactus que trabajamos en la primera actividad en el laboratorio, pues eran cactus que ya venían del proceso de micropropagación. Entonces, una vez que ustedes tienen su proceso funcionando, solamente hay que tener mucho cuidado de no perder nuestros cultivos, de que no se nos contaminen, de que no se nos oxiden, y nosotros podemos estar sacándoles por varios años provecho a los mismos cultivos in vitro que establecimos, simplemente utilizando las mismas plantas que estamos produciendo como fuente de desplante para volver y volver y volver a producir más plantas. Entonces, lo ideal, fíjense bien, es que solo la primera vez se trabaje la etapa 0, la etapa 1, pero una vez que yo ya tengo mi sistema bien montado, bien establecido, voy a partir siempre solamente etapa 2, 3 y 4. Por ejemplo, muchos de los agaves, no los que sembraron ustedes de la semilla, eso sí es etapa 1, pero muchos de los agaves que les he estado proporcionando para el trabajo en el laboratorio o a los que no hayan ido les voy a proporcionar, pues realmente hace años literalmente que se establecieron in vitro y se seleccionaron, es decir, estas etapas ocurrieron ya hace varios años y ahora esos mismos cultivos que generamos simplemente se están reciclando para obtener más y más y más brotes. Entonces, idealmente, en un buen sistema de micropropagación, estas dos etapas, la 0 y la 1, solamente las hacemos una vez. Si nuestra empresa quiere producir una nueva variedad, una especie diferente para enriquecer, digamos, su catálogo, pues sí tendríamos que empezar obviamente desde la etapa 0 y la 1, pero si estamos simplemente produciendo la misma variedad de vid que ya establecimos in vitro, pues simplemente vamos a estar reciclando, resembrando esos cultivos para llevar a cabo el proceso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Bueno, ¿qué tan eficientes son estos sistemas? Es decir, ¿qué tan bien funcionan? ¿Se acuerdan que yo les decía que una ventaja es que la cantidad de plantas que yo puedo obtener es ilimitada? Bueno, ¿a qué me refiero? Vamos a poner el ejemplo de los agaves que ustedes están trabajando y van a trabajar quienes no han acudido la segunda vez en el laboratorio. ¿Se acuerdan que ustedes sembraron las semillas y luego cada semilla se va a convertir, si todo sale bien, si no se contaminó, si no la dañamos en el proceso de desinfección, se va a convertir en una nueva plantulita, en una pequeña plántula de agave? Ya lo han hecho algunos, los demás lo vamos a hacer en estas siguientes sesiones de laboratorio. Lo que vamos a hacer es tomar nada más el tronquito, llamémosle así, la base del agave, le vamos a quitar hojas, le vamos a quitar raíces y luego ese tronquito, ese tallito del agave que obtuvimos nosotros, lo vamos a colocar en un medio que tiene citocininas y vamos a hacer que a partir de ese explante, de ese tallito de agave, surjan, como lo vemos aquí en esta foto, surjan nuevas plantitas de agave. ¿Cuántas van a surgir? Depende de la especie de agave y depende del tratamiento que usemos. Pero vamos a poner un número que sea fácil, digamos, de manejar. Vamos a suponer que se van a producir 10 nuevas plantitas. Aquí vemos, por ejemplo, en esta parte de la gráfica, que hay algunas especies que produjeron 10 nuevas plantitas por cada segmento de tallo. Si se fijan, hay otras especies que producen más, hay otras que producen menos, pero bueno, para el ejemplo, quedémonos con la que produjo 10. ¿Qué quiere decir esto? Que yo siembro mi tallito de agave y 3, 4, 5 semanas después, dependiendo de la especie, eso sería un ciclo de cultivo, yo puedo cosechar mis 10 nuevos agaves. Si yo quiero, si yo nada más quería 10 agaves, pues los voy a enraizar, los voy a pasar a suelo y ya tengo mis 10 agaves. Normalmente, si vamos a utilizar esta tecnología, es porque queremos más, no nada más 10. Entonces, ¿qué haría? Fíjense bien,
no los voy a enraizar, no los voy a pasar a suelo, sino que esos 10 agaves los voy a volver a sembrar en el mismo medio de multiplicación. Es decir, en lugar de un frasquito, ahora voy a tener 10 frasquitos. ¿Y qué va a pasar? Que en un segundo ciclo de cultivo, es después de que vuelva a pasar el mismo tiempo que en el primer ciclo, ahora lo que yo voy a tener son 10 agaves de cada cultivo. Es decir, ahora voy a tener 100 agaves. Ya no voy a tener 10, sino 100. Si yo repito eso, lo hago una tercera vez, voy a tener 1000. Si lo hago una cuarta vez, voy a tener 10,000. Si lo hago una quinta vez, voy a tener 100,000. Una sexta, 1,000,000. Si se fijan, en 6 ciclos de cultivo, vamos a suponer que los ciclos de cultivo duren, no sé, 4 meses. Es decir, estaría hablando de 24 meses, 6 ciclos de cultivo, 2 años. En 2 años, yo puedo convertir un tronquito, un solo tronquito, un solo explante de agave en 1,000,000 de plantas. Y si yo le quiero seguir, puedo tener 10, 100 millones o lo que yo quiera. Es decir, es una multiplicación de tipo exponencial. Nada me va a limitar. Desde luego que yo tengo que ser inteligente y saber realmente cuántos necesito, porque ¿para qué quiero producir 10 millones? Obviamente eso me va a costar tiempo, voy a tener que invertir recursos, medios de cultivo. ¿Para qué quiero producir 10 millones si solamente puedo asegurar la venta de 10,000 plantas? Entonces hay que tener también cuidado, no emocionarnos y producir demasiadas plantas. Muchas veces en la micropropagación, cuando funciona bien, un error que cometemos es precisamente ese, producir muchas más plantas de las que en realidad necesitamos. Aquí tenemos cuál es la tasa de multiplicación de cada una de estas especies de agave, que son algunas de las que hemos trabajado en el laboratorio. Por ejemplo, aquí está el agave cupreata, que algunos sembraron semillas de él, el agave salmiana, el agave potatorum, que son de los que estuvimos sembrando las semillas. Esta es su tasa de multiplicación. Entonces, fíjense, de una sola plantita yo puedo producir realmente las plantas que yo quiera. La única diferencia es cuántos ciclos de cultivo le voy a dar y cuál es la eficiencia. La eficiencia es cuántas nuevas plantas se producen de cada esplante en cada ciclo de cultivo. Entonces, si se fijan, a esto me refería cuando les decía que esta tecnología no tiene límite, es decir, el número de plantas que yo quiera las puedo producir. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Yo, profe. Sí, dime. Bueno, ¿se puede tener un cultivo in vitro el tiempo ilimitado que sea? O sea, si tú, mientras tú lo subcultives a otro medio, ¿cuánto puede durar? Mientras uno tenga cuidado de subcultivarlo, puede durar eternamente. Es decir, yo puedo estar resembrando y resembrando eternamente. Hay algunas especies, sobre todo de cactus, porque los agaves empezamos un poquito después. Hay algunas especies de cactus, las primeras con las que trabajamos en el laboratorio, que las establecimos a finales del siglo pasado. Imagínate, en el año 98, 99, y todavía están ahí. Hay que tener el cuidado de cambiarlas de medio cuando se requieren, ir colectando los brotes más sanos, ir desechando todo lo que se va oxidando, pero se pueden mantener por tiempo ilimitado. Y si no quieres tú invertir tanto tiempo y medios de cultivo para hacer esto, estarlos cambiando cada rato, vamos a ver más adelante, ya en la última etapa del curso, una técnica que se conoce como crecimiento retardado, en donde tú modificas el medio de cultivo de forma tal que crezcan más lentamente los tejidos. Y esto es para cuando tú los quieres tener guardados, los quieres tener almacenados. Seguramente se han fijado que en el laboratorio donde trabajamos, además del cuarto de incubación grande donde tenemos nuestros cultivos,
Hay un cuarto más pequeñito que dice en la puerta banco de germoplasma. Precisamente ahí tenemos tejidos en crecimiento retardado, están guardados para cuando se requiera multiplicarlos. Entonces, en concreto, si tenemos cuidado de subcultivar frecuentemente nuestro material, de que no se nos contamine, de que no se nos oxide, los podemos tener por tiempo indefinido. No sé si queda claro. Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, esa es la etapa 2. En esta etapa 2, fíjense, es muy importante porque es la que me va a determinar cuántas plantas puedo yo generar y en cuánto tiempo. Digamos que cuando yo haga las cuentas y estoy trabajando en una empresa, yo tengo que considerar esos dos factores, son fundamentales. ¿Cuántas nuevas plantas puedo yo generar de cada esplante y en cuánto tiempo? Con esa información yo puedo calcular cuántos ciclos de cultivo me tomaría a mí generar el número de plantas que, por ejemplo, me están pidiendo o me van a comprar. Entonces, esta es una etapa muy importante. ¿Qué sigue después de eso? Salvo que hayamos trabajado con embriogénesis somática, porque acuérdense, allí es diferente porque ya obtenemos las plantas con raíz, nosotros vamos a tener que llevar a cabo una etapa de enraizamiento. Y no solo de enraizamiento, sino que durante ese tiempo también vamos a lograr el mayor crecimiento de nuestra planta. Es decir, no solo va a enraizar, sino que va a crecer para hacerla más manipulable. Es decir, para una planta pequeñita, ya les ha tocado a ustedes trabajar en el laboratorio, es muy delicada. Quienes hayan trabajado ya con sus plantulitas que salieron de la semilla, pues verán que son tejidos muy suaves, muy delicados. Entonces, nosotros si sacamos así las plantas a suelo, se nos van a morir casi la mayoría. Necesitamos que crezcan más, que se endurezcan sus cutículas, en el caso de los cactus, que salgan bien las espinas, etcétera. Y eso lo logramos en esta etapa. Al mismo tiempo que forman raíz, nuestras plantitas van a crecer para convertirlas ya en plantas que sean manejables para poderlas transferir a suelo. ¿Qué se necesita para enraizar una planta? Es decir, la vamos a tener que cambiar a un medio de cultivo que sea propicio para el enraizamiento. ¿Qué tipos de medios de cultivo utilizamos o podemos utilizar para enraizar? Bueno, a veces basta un medio de cultivo sin reguladores de crecimiento, es decir, al cual ya no le pongamos ni auxina, ni citocinina, ni nada. Muchas veces, como lo vemos en estos cactus, el cambiar los brotes a un medio ya sin reguladores de crecimiento fomenta el enraizamiento. Van a ver ustedes en muchos de los cultivos que tenemos en el laboratorio, en la planta baja en el exhibidor, que ya es perfectamente visible el proceso de enraizamiento, ya están generando raíz. La forma más fácil de verlo es si nosotros tomamos el frasquito y en lugar de verlo de lado, lo vemos de la parte de abajo. Si lo vemos de abajo, vamos a ver claramente cómo de cada plantita se están generando ya raíces muy vigorosas, perfectamente capaces de sostener el desarrollo de esta planta en suelo. Entonces, esta es la etapa de enraizamiento. Aquí vemos el enraizamiento en un medio sin reguladores del crecimiento. Ahora, hay algunas plantas que requieren algo más para enraizar de manera eficiente. No basta un medio sin reguladores de crecimiento. Y en este caso podemos utilizar un medio como lo vamos a hacer en el laboratorio en la segunda actividad, o ya lo hicieron algunos de ustedes. Vamos a utilizar un medio que tenga carbón activado. El carbón activado lo que hace es obscurecer el medio de cultivo, hacerlo de color oscuro, es decir, que ya no penetre la luz, y eso en muchas especies estimula el mayor desarrollo de la raíz, porque si recuerdan ustedes, pues las raíces se desarrollan en el suelo, donde no penetra la luz, y muchas veces cuando las raíces perciben o captan luz, detienen su crecimiento. Entonces, a veces ayuda el carbón activado a hacer más rápido, más eficiente el proceso de enraizamiento.
Hay algunas especies más difíciles de trabajar, por ejemplo, los frutales o los árboles en general, las plantas leñosas, que muy probablemente no van a enraizar en un medio sin reguladores y tampoco van a enraizar en un medio con carbón activado. En ese caso, lo que se necesita es colocar en el medio de cultivo auxinas. La auxina más eficiente para estimular el enraizamiento, ya lo platicamos en su momento, es el ácido indolbutírico. AIB quiere decir ácido indolbutírico. Este se utiliza en concentraciones de 0.1 a 1 miligramo por litro y estimula el enraizamiento muy rápidamente en la mayoría de las especies. Se utiliza la adición de auxinas al medio de cultivo como una última opción. Si no nos funciona el medio sin reguladores, si no nos funciona el carbón activado, entonces usamos auxina. ¿Por qué las dejamos como última opción? Bueno, primero porque son caras. Si estamos en una empresa, pues su uso nos incrementaría el costo final de nuestras plantas, de nuestro producto. Y segundo, porque si se acuerdan ustedes, uno de los efectos de las auxinas es que estimulan la producción de tejido calloso y pudiera ser que en algunas especies, en lugar de formar raíz en la base de los brotes, como lo vemos aquí, que es lo que queremos, pues realmente lo que se forme sea tejido calloso y ese tejido calloso pues nos va a perjudicar en el proceso de multiplicación. Esas plantas no las vamos a poder pasar a suelo porque en lugar de raíces, pues generar un tejido calloso. Ese es el riesgo que corremos al trabajar con auxinas. Por eso mejor, primero vemos si nuestra planta enraiza sin necesidad de nada, mejor. Si la podemos enraizar con carbón activado, está bien, pero si requiere auxinas, pues sí tenemos que tener más precauciones y además, pues, por supuesto, tenemos que invertir en las propias auxinas que pues no son baratas. ¿Alguna pregunta sobre el enraizamiento? Aquí vemos un ejemplo con cactus. ¿Qué es lo que hacemos? De la etapa 2, esto es algo que algunos de ustedes pueden estar ya observando en los cactus que sembramos en la primera parte del trabajo en el laboratorio. De la etapa 2 obtenemos esto, es decir, obtenemos muchos brotecitos, pero que están pegados al esplante original. Aquí abajo estaría la rebanada de cactus que colocamos, es decir, son muchos brotecitos, pero son pequeños, están pegados al esplante original. Esto todavía no nos serviría, por ejemplo, si estamos en una empresa para vender esto. Esto todavía no lo podemos vender. Necesitamos cortar los brotes, separar los brotes, por supuesto, en la campana de flujo laminar, colocarlos ya separados en un medio. Aquí vemos, estos ya están separados, están vistos desde arriba, por eso se ven así, y están en un medio que, si se fijan ustedes, es de color negro. Eso quiere decir que se usó el carbón activado. Están aquí ya individualizados. En ese tiempo, que normalmente son tiempos cortos, el enraizamiento lleva mucho menos tiempo de lo que lleva la formación de los brotes. En ese tiempo van a formar una raíz que aquí no la vemos porque el medio es de color negro, pero también van a crecer, es decir, van a ser ya más grandecitos, más manejables. Cuando los saquemos del medio, vamos a ver, porque aquí insisto, el medio es demasiado oscuro, no lo vemos, vamos a ver que ya cada brotecito lleva su sistema radical bien formado, capaz de sostener su crecimiento ya en condiciones normales, es decir, su crecimiento en el suelo. Entonces, esta sería la etapa de enraizamiento, que respecto al protocolo o al proceso de micropropagación corresponde a la etapa 3. Acuérdense, es la 0, la 1, la 2, que es la multiplicación, esta sería la 2, y este enraizamiento sería la etapa 3, que nos va a dar brotes ya perfectamente aptos para la etapa 4, que es su transferencia ya al suelo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí?
ya nos faltaría ver únicamente la etapa 4, que es la última etapa del proceso de propagación in vitro, cuando ya las plantas se transfieren al medio externo, es decir, cuando ya terminamos el proceso biotecnológico y vamos ya a iniciar el proceso, pues llamémosle agronómico, que es de mantener a las plantas en un invernadero o en un ambiente adecuado hasta que se llegue el momento de disponer de ellas, de venderlas, de llevarlas al huerto, de reintroducirlas al campo, etcétera, dependiendo de lo que queremos hacer con ellas. Bueno, esto, si gustan, lo analizamos para no dejarlo a medias, lo analizamos en la siguiente sesión. Empezamos a hablar a partir de esta adaptación al medio externo y con eso y alguna otra información que vamos a ver ya de carácter más general de la micropropagación, terminaríamos con esta unidad. Entonces, no sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda de lo que alcanzamos a platicar el día de hoy de la micropropagación. Si sí les queda un poquito más claro con esto lo que hemos estado haciendo en el laboratorio. Tengo una pregunta, profe. Claro, dime. Bueno, del enraizamiento. Entonces, ¿cuánto tiempo se considera como, pues, bueno, o sea, que ya está, o nada más que se vea la raíz lo suficientemente grande para que pueda mantener a la planta, o cómo Sí. se ve? Sí, debemos de tener, fíjate, debemos de tener no una, sino varias raíces. Si sale una raicita solamente todavía no. Cuando ya tengamos varias raíces y que esas raíces, fíjate, más o menos tengan al menos la misma longitud que la planta. Es decir, si la planta o el brotecito mide 3 centímetros, 4 centímetros, las raíces más grandes, porque habrá otras más pequeñas, deben de tener más o menos ese mismo tamaño. Es decir, ya cuando vemos raíces de la misma longitud que la parte aérea, quiere decir que ya es un sistema radical perfectamente apto para sostener el desarrollo, el crecimiento de esa planta ya en el suelo. Es decir, ese sería, digamos, un criterio, el ver las raíces de un tamaño que al menos igualen el tamaño de la plantita o del brote que colocamos. No sé si te quede claro. Sí, sí, ya ¿Sí? más claro. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Bueno, entonces, si no hay preguntas o dudas, de todos modos vamos a continuar con esto el día viernes, ya para terminar con esta unidad. Ya las unidades que nos restan son mucho más sencillas, mucho más cortitas. Esta, digamos que fue un poquito o mucho más compleja de todo el curso. Las siguientes ya son más sencillas. Entonces, el día viernes continuamos. Nada más antes, ahora sí que de despedirnos, nada más les recuerdo a Wendy Piñón, a Fernanda Montellano, a Brenda Cecilia Flores, que nos veríamos a las 10 de la mañana ahí en el laboratorio. Precisamente vamos a trabajar etapas de la micropropagación y ya más tardecito, a las 2 de la tarde, espero a Natalia Guadalupe, Alejandro Martínez y a Cristal Puentes para hacer lo propio. Entonces, nos vemos, estas compañeras, compañeros, nos vemos más tardecito en el laboratorio y al resto nos vemos el día viernes en la sesión que tenemos temprano, precisamente para continuar y quizá terminar ya con esta unidad número 5. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, si no, pues les agradezco mucho su presencia, su atención y nos veríamos el día viernes. Que tengan un excelente día, excelente semana. Cuídense y nos veríamos más tardecito o hasta el día viernes, dependiendo si les toca o no el laboratorio el día de hoy. Gracias.